Este programa es una presentación de Administración Nacional de Puertos, Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas, UTE, transformando con energía nuestro país. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto reencontrarnos como siempre a través de la pantalla de Canal 2. Gracias por recibirnos en casa. Esta semana volvemos a tener un programa especial porque el fin de semana, el sábado, y coincidiendo con el aniversario del Partido Nacional, se convocó a la Convención Nacional justamente para dos cosas fundamentales. La primera, proclamar de manera oficial a la fórmula de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Y la segunda, aprobar el programa único de gobierno con el que los blancos van a ir a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Una convención que se realizó en el Club Atenas, en Montevideo, a partir de las 10 de la mañana de este sábado pasado, y que la primera parte fue la que se dedicó justamente a someter a votación de los 440 y pico de convencionales que se presentaron, la fórmula y el programa de gobierno. El programa de gobierno salió aprobado por unanimidad, la fórmula fue votada por 441 de los 442 convencionales que había en ese momento en el Atenas. Un solitario convencional fue el único que no votó. Y después de esa primera parte, que se desarrolló aproximadamente entre las 10 de la mañana y el mediodía, estaba previsto que Álvaro Delgado y Valeria Ripoll llegaran al Club Atenas y dieran su mensaje ya como fórmula proclamada. Había mucha expectativa porque, en definitiva, era el primer discurso de Valeria Ripoll ya oficializada como candidata a la vicepresidencia. Ustedes saben que dentro de la colectividad nacionalista hubo mucha sorpresa por parte de algunos llegaron a manifestar rechazo por la decisión o la elección que hizo Álvaro Delgado la noche de la interna. También había cuestionamientos por el origen partidario, por la calidad de gremialista, en fin, distintas corrientes de pensamiento que llevaron a que incluso en algunas encuestas el Partido Nacional bajara en la porcentaje de gente que dice que lo va a votar, o incluso en alguna de las encuestas donde se le preguntó a la gente si estaba conforme con las fórmulas que iba a presentar cada partido, la del Partido Nacional mostraba que sus electores eran los que tal vez tenían un mayor grado de disconformidad o que no estaban tan seguros. Por eso, reitero, había mucha expectativa con respecto al discurso de Valeria Ripoll en la convención. Cuando la fórmula llegó y después de muchos saludos, muchas selfies, muchos abrazos, previo a que subieran al escenario, se pasó un video que tenía muchos testimonios de figuras, referentes, de dirigentes del Partido Nacional, de la propia Ripoll, contando lo que había sido un poco el camino hacia la interna y la noche en la que Álvaro Delgado le propuso ser su compañera de fórmula. Y obviamente el primer discurso que hubo fue el de Valeria Ripoll. Nosotros, con los compañeros del canal, en la producción de este programa, seleccionamos lo principal del discurso y los invito a compartirlo y después vamos a hacer algunas reflexiones. En cada oportunidad que tengo, lo recuerdo, sobre todo en este país donde hay partidos que no tienen ni una tercera parte de la historia del Partido Nacional
y que se creen que todo nació a partir de que nacieron ellos, y que se creen que la lucha por las mujeres, que la lucha por los más débiles, nació con ellos, y que son los dueños de esas causas, pues sepan que los verdaderos referentes de todas esas causas y esas luchas están en este partido, el Partido Nacional. Antes de las elecciones pasadas se decían muchas cosas. Yo estaba fuera de la política. Se planteaba que este iba a ser un gobierno terrible para la gente. Que iba a ser un gobierno terrible para los más débiles, para los que recibían planes sociales, para los trabajadores, para los pobres. Que iba a ser un gobierno que venía a barrerlo todo. Y si hay algo que me hizo convencerme de que tenía que volver a la política, fue lo bien que hizo las cosas este gobierno. Los reyes, o los que se dicen reyes de la sensibilidad social, tuvieron 15 años, tuvieron tiempo, tuvieron los recursos económicos y mayoría parlamentaria. Le podrían haber cambiado la vida a la gente que más lo necesitaba y no lo hicieron, porque lo que querían era el poder por el poder y nada más. Y sin embargo, este gobierno del que dijeron tantas cosas malas, tantas cosas negativas, demostró que cuando hay voluntad, aunque no era el mismo el tiempo y que tampoco eran los mismos los recursos, hicieron mucho más por la gente que lo necesitaba que ellos en 15 años. Si hay algo que me hizo convencerme de volver también, fue la atención de los más vulnerables. Fueron las políticas sociales, como dice Martín Lema, y esa frase se la saqué, digamos, ahora ya la uso muy seguido. Las políticas sociales dejaron de ser un ancla para las personas, para los que viven en la pobreza a veces desde que nacen, y hoy son un trampolín para que puedan salir de esa situación, para que puedan tener una vida digna, un trabajo, una casa propia. Esas son las políticas sociales que aplica este gobierno. Y me quiero detener particularmente en Álvaro. A Álvaro no lo conocí por la política partidaria. No lo conocí por mi actividad sindical. Lo conocí por el tema que es mi tema de vida, más que militancia, que tiene que ver con la discapacidad. Cuando lo diagnosticaron a mi hijo Nahuel, que ayer cumplió 17 años, tenía 2 años y medio. Desde ese momento para adelante estuve convencida que esa iba a ser mi causa de vida, que él tuviera oportunidades, pero que como él, todos los que tienen una condición, que tienen una discapacidad, también tienen derecho a tener las mismas cosas a las que podemos acceder todos. Nahuel ya es grande, tiene 17 años, pero si de algo estoy convencida, después de que conocí a Álvaro, y de que Álvaro es el candidato y que va a ser el próximo presidente, es que vamos a poder hacer mucho por la gente con discapacidad y que este partido tiene esa sensibilidad especial que se necesita para entender lo que esas personas requieren para tener una buena calidad de vida. Álvaro no solo se involucró y nos escuchó, no solo nos recibió en plena pandemia cuando había 1000 urgencias, sino que además se interiorizó, se preocupó y hizo, que es lo más importante, lo que necesitamos quienes vivimos esas cosas. Ver políticos que no solo te golpeen el hombro y te escuchen, sino políticos que realmente hagan, que esas cosas todavía le ericen la piel, que les haga sentir que tienen que hacer algo por esas personas. Y Álvaro lo hizo. No
solo en este periodo con pandemia y con todas las crisis que nos tocaron enfrentar, no fueron excusa todas esas crisis y la pandemia, y todo lo que pudimos avanzar se avanzó. Y por eso hace un par de días el Parlamento aprobó el baremo único. Era tan fácil hacerlo y no lo hicieron antes, y sin embargo en este periodo se hizo y le va a facilitar la vida a las personas con discapacidad. Era cuestión de voluntad, no tenían voluntad de hacerlo antes. Y realmente, hablando con Álvaro, teniendo otros ámbitos con organismos del Estado que el propio Álvaro organizó para que fuéramos buscando soluciones en la medida de las posibilidades, ahí fui conociendo ya no solo al político, sino a Álvaro persona. Si hay algo que tengo que rescatar de Álvaro, que para mí es lo más importante, es que Álvaro es buena gente. Eso se necesita en la política. Buenos hombres, buenos amigos, buenos esposos, buenos padres. Y creo que él fue el que me eligió, pero creo que no puedo tener un mejor compañero en la fórmula que Álvaro Delgado. Gracias, Álvaro. Gracias. Cuando hablamos de este gobierno, hablamos de, obviamente, la calle Pou, de nuestro presidente, hablamos de Beatriz, del equipo, pero cuando hablamos de este gobierno, también hablamos de Álvaro Delgado, el gobernante. Álvaro Delgado, el que daba la cara y todos los días nos daba esa cuotita de tranquilidad y de información en el medio de algo desconocido. Álvaro, para mí, y les quiero decir esto porque he participado en distintas instancias donde están los demás candidatos, no hay nadie que llegue al nivel de manejo de los temas, de conocimiento, de demostrar que supo y que va a gobernar de una forma excelente para nuestro país. Es el mejor candidato, el mejor. Realmente soy una agradecida de que pensara en mí para ser la candidata del partido a la vicepresidencia. Voy a ser una compañera incondicional. Para todo lo que me necesite, voy a estar. Pero sepan ustedes también que esta mujer, mamá, militante social, trabajadora, que tiene los mismos problemas, y lo decía en el video, pero es una realidad, tengo los mismos problemas y la misma vida que la mayoría de los trabajadores de este país. Tengo cuentas, sí, pago alquiler, sí, y eso no es un demérito, eso no es un demérito. Me podrán golpear una y otra vez y atacar una y otra vez. Y una y otra vez me voy a levantar. Podrán buscar en mi familia. Por suerte tengo una familia chica, porque si no, no darían los meses de la campaña electoral. Este nivel de persecución que estoy sufriendo, de acoso, que no lo sufre nadie en la política, de investigar a mi familia, de ver si tengo deuda, de ver qué es lo que hago cada día de mi vida, demuestra los nervios que tienen, porque esta es una fórmula. ¿Y saben por qué están nerviosos? Porque esta sí es una fórmula popular. Esta es la fórmula que representa a los uruguayos. Somos todos representantes de la sociedad uruguaya. Gracias, muchas gracias. Álvaro es ese militante del partido de toda la vida. Y les quiero decir que en este último mes, sobre todo, me he interiorizado aún más de la historia de un partido que en realidad es la historia de la política de nuestro país. Es la historia de las causas más nobles, de referentes que hicieron mucho por la gente. Y a pesar de los relatos y de un montón de cosas que quieran instalar, este partido sabe lo que ha hecho en su historia y en sus gobiernos y las transformaciones y leyes que ha votado para los más débiles. Álvaro es la representación de ese militante de toda la vida, del blanco,
del que tiene esa simbología, del que va siempre a Massoyer, del que militó desde los 16 años. Y yo no voy a venir acá a decirles que yo soy blanca, yo soy nacionalista, eso sí soy, eso sí soy. Y no le voy a faltar nunca el respeto a ningún blanco de toda la vida parándome acá y en ningún lugar a decir que soy algo que todavía obviamente no soy. Aunque tengo que reconocer que Volonté el otro día me dijo que yo fui blanca toda la vida y no lo sabía. Así que eso me deja muy tranquila, me deja muy tranquila. Y por el otro lado está la compañera de fórmula, la candidata, gracias a ustedes y aprobada por esta convención, a vicepresidenta de la República por el Partido Nacional, que representa, ¿saben qué? La amplitud de este partido, la apertura de este partido, el abrazo a los militantes sociales, a los buenos dirigentes sindicales, como decía Wilson, que no hacen política dentro del sindicato, sino que entienden que los sindicatos son una herramienta. Allá los otros que hacen la mala política y usan los sindicatos para la política partidaria. Pero la verdad que me siento orgullosa de pertenecer a este partido. Me siento orgullosa de representar estos valores. Y sepan todos que cuentan con mi compromiso de vida. Voy a dejarlo todo en la cancha. Empezamos el martes con las recorridas en Montevideo. Esas recorridas que pensaron que nos iban a tirar piedras o que no nos iban a dejar entrar a los barrios. Y les pueden decir un montón de los que están acá, diputados, dirigentes, alcaldes, concejales. La gente nos abrazó, porque la gente necesita esto de la política, la cercanía, que los escuchen, que vivamos las mismas cosas que viven ellos. Pero sobre todo, necesitan confiar en que realmente sabemos cuáles son sus necesidades y que las vamos a llevar adelante. La bienvenida fue maravillosa y vamos a estar instalados y vamos a ir a cada barrio de Montevideo, porque como los otros no son dueños de las causas sociales, tampoco son dueños de los ciudadanos de un departamento, ni de Canelones ni de Montevideo. Y vamos a dar la batalla, no solo para volver a ser gobierno nacional, le vamos a disputar el departamental también, porque la gente de Montevideo y Canelones lo merece. Bueno, allí teníamos el discurso, el compendio principal, y no fue mucho más largo tampoco, el discurso de Valeria Ripoll. Y más allá de que tuvimos la oportunidad de asistir en vivo a la convención, también ese mismo día y en estos días que han pasado, hablamos con muchísimos de los convencionales que participaron. Incluso no se olviden que la delegación de convencionales nacionales del departamento de Maldonado fue una de las más importantes o numerosas del interior del país, dado lo que fue la votación del Partido Nacional en la interna acá en el departamento de Maldonado. La mayoría de los convencionales nos manifestaron su sorpresa con agrado ante lo que había sido el discurso de Ripoll. Tuvo momentos altos, como veían ustedes, algunos muy aplaudidos, ovacionada por momentos, incluso yo les diría a título personal que en algunos momentos fue mucho más ovacionada y levantó, contagió a los convencionales más de lo que pasó luego con el discurso del candidato a la presidencia. Obviamente que son dos personalidades distintas. Nosotros les contábamos desde la noche de la interna que tal vez justamente una de las cosas que buscó Álvaro Delgado y cuando se decidió a elegir a Valeria Ripoll fue complementar también estilos, personalidades, discursos. Uno puede apreciar, ¿no?, justamente que Valeria Ripoll tal vez es una mujer mucho más aguerrida, mucho más combativa,
mucho más frontal. Y por otro lado tenemos en esta fórmula un candidato a presidente que tal vez tiene un estilo de discurso más tranquilo. Ripoll, dentro de las ideas principales, yo creo que dividió su mensaje en 2 o 3 ejes que eran importantes para la interna de los nacionalistas y obviamente después para la campaña en general. Creo que en la parte de la interna de los nacionalistas hubo mucha preocupación y cuidado en ese discurso de no querer ocupar, ustedes escuchaban que decían, yo no voy a venir a decir acá que yo soy nacionalista porque yo llegué al Partido Nacional hace muy poquito tiempo. Lo que sí les puedo decir es que yo soy blanca. Tuvo mucho cuidado en comprometerse a dar el todo por el todo, no solamente por el gobierno nacional, si vieron que dijo vamos a ir también y vamos a dar la pelea por Montevideo y Canelones, que es donde ella básicamente va a tener centrada su actividad. Y bueno, tuvo mensaje especial para los jóvenes, tuvo mensajes especiales para las mujeres, dio las razones por las cuales ella estaba trabajando en el Partido Nacional. Y ahora vamos a tener a esta figura en la cancha y vamos a ver cómo es su desempeño y vamos a ver si ahora, a partir de este momento, en las próximas fotos que saquen las encuestadoras, ahora en estas últimas horas se conoció, por ejemplo, una encuesta de Factum que dice que la suma de los partidos de la coalición supera al Frente Amplio, que de cualquier manera como partido individual es el que recoge más adhesiones, pero sumado Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y al resto de los partidos de la coalición, Cabildo Abierto, por supuesto, superan en intención de voto para octubre al Frente Amplio. Por eso les digo, vamos a ver si ahora, ya proclamada, después de este discurso y cuando ya entremos en toda esta vorágine que empezó de actividades de campaña de todos los días, esa Valeria Ripoll, que fue recibida con cierto escepticismo por algunos, con rechazo por otros, bueno, logra dentro de su interna convencer a toda la dirigencia blanca y por supuesto después traspolar eso efectivamente a los electores nacionalistas. Los invito a hacer una pausa, vamos a compartir como siempre los consejos de aquellas empresas que apoyan este programa, a quien mucho les agradecemos, y enseguida volvemos porque tenemos el plato fuerte del discurso del ya candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt.
vos que te encanta el orden y tener todo bien planificado, en UTE lanzamos Cuota Fija, una nueva modalidad de pago que se ajusta a vos, para que disfrutes la energía eléctrica todo el año sin oscilaciones en tu factura. Conoce tu propia cuota fija y empezá a pagar lo mismo todos los meses de acuerdo a tu promedio anual. Entra en el simulador en ute.com.uy, calcula tu cuota fija e infórmate más sobre las condiciones. UTE, transformando con energía nuestro país. Bien, gracias por seguir acompañándonos. En esta segunda parte les comentábamos que nos íbamos a meter de lleno en lo que fue el discurso de fondo de la convención, el ya proclamado candidato a presidente por el Partido Nacional para competir en las elecciones de octubre, Álvaro Delgado. Un Álvaro Delgado que tuvo un discurso de aproximadamente 40 y pico de minutos en la convención, que fue seguido muy atentamente por los convencionales, y que de alguna manera estuvo dividido en dos partes, ¿no? Una parte que es un discurso de manual, en el sentido de un candidato que es el candidato oficialista de un partido de gobierno que busca ser reelecto. Entonces hubo toda una primera parte en la cual, más allá de los agradecimientos a los votantes, a los militantes, a los dirigentes de todo el país, que habían trabajado durante la campaña interna para, en definitiva, lograr el gran porcentaje de votación que logró Delgado dentro de su partido y que lo llevó a ser el candidato. También, obviamente, hubo una parte importante de repaso de lo que se ha hecho en este gobierno, porque, a ver, la idea que planteaba Delgado es, durante estos años, sacándole incluso que tuvimos el año de la pandemia y el año siguiente, que fueron totalmente desestabilizadores y que hicieron cambiar los planes con los que el Partido Nacional, con sus socios de la coalición, había llegado al gobierno y cómo pretendía ejecutarlo. Bueno, decía él, aún así, y reivindicó lo que fue la actuación del gobierno durante la pandemia y las vacunas y la gestión de la libertad responsable y no haber puesto nunca cuarentena obligatoria y demás. También hubo mucho de repaso de otras cosas que se hicieron, a las que él les llamó, bueno, tuvimos que poner la casa en orden. Hubo reivindicación en materia de políticas económicas, en materia de políticas sociales. Por eso yo les decía lo que puede esperarse en un discurso de manual de un candidato del partido oficialista que busca reelegir. Y que de ahí pasa a esa especie de eslogan que él utilizó durante la campaña interna, que era vamos por el segundo piso de transformaciones. Es decir, bueno, ahora pusimos la casa en orden, ahora podemos elevar la vara y entrar a atacar otras cosas para priorizarlas, mejorarlas. Él, vamos a escuchar ahora, brindó algunas propuestas, algunas que llamaron la atención, por ejemplo, una que se ha discutido mucho en estos días, desde el sábado hasta este miércoles que estamos compartiendo este espacio con ustedes, que fue la de, por ejemplo, generar un premio económico a los chicos de los 2 quintiles más bajos, más bajos en cuanto a economía de la población, que culminen en el liceo. Es un sistema que se aplica, decía Delgado, en otros países. Para Uruguay sería absolutamente innovador y que busca que ese grado alto de deserción estudiantil, porcentaje que ha ido increyendo en el país en los últimos años, de chicos que se anotan para empezar el liceo, pero lo van abandonando paulatinamente y que finalmente cuando llegan a sexto, cuando uno mira esa generación, es un porcentaje cada vez menor el que culmina todo el ciclo. Bueno, vamos a darles un incentivo, empezando por esas 2 franjas de chicos que vienen de hogares con, dificultades económicas terribles, para que, ese incentivo económico los haga terminar el liceo,
ayude, por supuesto, a sus familias y a ellos, y de alguna manera los enganche también para tener más posibilidades de trabajo desde el momento en que van a tener secundaria completa terminada, pero a su vez incluso que se puedan incentivar para continuar los estudios. Obviamente que después hubo otros anuncios, por ejemplo, en materia de seguridad con respecto a la Guardia Republicana. Hubo otros anuncios con respecto al combate a la corrupción. Hubo anuncios respecto a tomar modelos de otros países, por ejemplo, en Italia, en contra de la mafia, porque vinculado con el tema de la seguridad, habló obviamente del narcotráfico. Así que por lo tanto los invito a compartir ahora este compendio que hemos realizado, que está fundamentalmente centrado en esa serie de primeras ideas que presentó Álvaro Delgado en la convención del Partido Nacional y que pasan, como les decía, por el tema social y esta propuesta innovadora de los estudiantes, pero también van a ver que toca algunos otros puntos y da algunas referencias novedosas también en algunos temas que después vamos a comentar. Y ahora tenemos que ponerle acelerador. Ahora podemos ponerle acelerador. Y podemos ponerle acelerador porque tenemos las bases sólidas. Y por eso yo hablo siempre, lo hablé en toda la campaña de un segundo piso de transformaciones, que es desafiante, claro que sí. Porque no es que vengan a decir, ¿y por qué no lo hacen ahora? Bueno, ¿y por qué no lo hicieron en 15 años? ¿Por qué no lo hicieron en 15 años? No, señor, lo vamos a hacer en el próximo, porque primero tuvimos que ordenar la casa, ordenar la economía y corregir lo que está muy ladeado, muy torcido. Y corregir errores y corregir horrores. Entonces, gracias a lo que hicimos juntos, es que hemos proyectado un futuro bien diferente. Yo sueño con el 1 de marzo del 2030. Ese día, obviamente es un día de muchas emociones. Cuando le dé un abrazo a un blanco para ponerle la banda, no tengan duda de eso. Ese día sueño con que el Uruguay se lo dejemos al próximo gobierno como el país más desarrollado de América Latina. No tengan duda que lo vamos a hacer. Por eso estoy convencido y entusiasmado, porque tenemos un buen gobierno. Y lo que yo estoy proponiendo ahora es reelegir un buen gobierno. Decirle a la gente por qué reelegimos un buen gobierno, por qué no queremos retroceder. Y además, reelegir un buen gobierno con otra mirada, con una nueva mirada. Porque ahora sí tenemos las bases para poder poner con más fuerza el foco fundamentalmente en los sectores más vulnerables. Yo voy a tirar hoy aquí en la convención, no los quiero aburrir, pero 3 o 4 ideas. Nosotros, a diferencia de otros, van a ver que voy a hablar poco en la campaña del Frente Amplio. Nosotros vamos a hablar de nosotros. Vaya si nos sobran argumentos, vaya si nos sobran propuestas para sentirnos orgullosos con lo que tenemos y hablarle a la gente sobre lo que hicimos y sobre lo que vamos a hacer. A ver, cada uno se haga cargo de lo que hace, de lo que hizo, de lo que tiene o de lo que le falta. Nosotros tenemos propuestas
Y como le dije, las podemos llevar a cabo porque hicimos lo que hicimos juntos. El primer eje tiene que tener, obviamente, un sentido con el ciudadano, directo al ciudadano, que se llama más bienestar. Obviamente partimos de lo hecho, generamos 90.000 empleos, bajamos la inflación, aumentamos la inversión y aumentó el salario real mayor en 49 años. ¿Es verdad? Es así. Y vamos ahora en el segundo piso de transformaciones por más empleo y que el salario rinda más. Vamos a generar, y nos comprometemos acá en el próximo quinquenio, a generar por lo menos 60.000 puestos de trabajo nuevos. Fundamentalmente en el interior y fundamentalmente para los jóvenes, que son los que tienen un desempleo más alto. Y no solo vamos a trabajar en aumentar el salario real y seguir bajando la inflación para que la plata rinda más, sino también, y esto ha sido parte de una síntesis de los sectores en el programa de gobierno, bajar el costo de vida fundamentalmente en alimentos, en energía y los artículos de higiene personal para la gente. A eso nos comprometemos. El segundo eje es más seguridad. Más seguridad. Obviamente que se avanzó mucho, porque hay que decir las cosas como son. Y nadie puede levantar el dedo con autoridad a cuestionar lo que estamos haciendo. Y mucho menos lo de los gobiernos anteriores, porque entre otras cosas en lo que fracasaron es en seguridad pública. Miren, todos los gobiernos le dejaron al siguiente más delitos de los que recibieron. Y ahí rescato la tarea que hizo Jorge Larrañaga, la tarea que hizo Luis Alberto Heber y la tarea que está haciendo Nico Martinelli. Todos los gobiernos recibieron y le entregaron, todos los gobiernos le entregaron al siguiente más delitos de los que recibieron. El 2018 y 2019 fueron los años récord. Récord, y lo más violento del Uruguay. Por primera vez hay un gobierno, nuestro gobierno, que le va a entregar al siguiente, a nuestro gobierno, menos delito de lo que recibió. Menos rapiñas, 27%, menos hurtos, menos abigeato y también menos homicidio. Pero ahora tenemos que ir por más. Porque si este gobierno hizo una tarea importante en la tarea policial y entre otras cosas cerró 4.000 bocas de pasta base, récord histórico, ¿es verdad, Luis? Bueno, nosotros vamos por más. Y vamos a darle una lucha frontal a la delincuencia, al narco y al crimen organizado. Frontal, ¿eh? Vamos a darle más represión, sí, y más reinserción también. Vamos a crear un comando estratégico, como el Grupo Antimafia Italiano. Ahí está Luis Calabria, que está trabajando con un grupo de gente en eso, en copiar algunos modelos exitosos que le van directo al patrimonio del crimen organizado y del narcotráfico. De los capos, de los que no se ensucian las manos con la sangre ajena, pero viven de eso. Y de los que no consumen, pero viven de los que consumen. Vamos a aumentar la cantidad de efectivos en la Guardia Republicana. Y vamos a descentralizarla. Este gobierno avanzó un poco en 4 lugares en el interior, era solo metropolitana y dependía del ministro. Lo vamos a llevar por lo menos a 10 departamentos del interior en la primera etapa, para que tenga base de apoyo táctico, despliegue rápido en la Guardia Republicana en todo el país.
porque el interior también merece tener esta guardia que es absolutamente necesaria. Vamos a darle más inteligencia y tecnología a la policía, inteligencia artificial y sobre todo, cabeza, vamos a dejar el alma para salir a militar a favor de los allanamientos nocturnos, para darle más armas a la policía y a la fiscalía. El tercer eje tiene que ver con más sociedad y más familias. Este gobierno hizo mucho, crianza, inversión en CAIF, la mayor inversión social, 50 millones de dólares por año a primera infancia, 22 millones de la última rendición de cuentas para adicciones y salud mental. Pero tenemos que ir por más. Y ahora lo podemos hacer. Y ahora sí lo podemos hacer. Podemos poner este desafío y podemos poner la vara más alta. Y vamos a proponer 3 medidas. Hay muchas más, pero yo las simplifiqué en 3 medidas hoy. Que es primero, vamos a darle prioridad a los 2 quintiles más pobres del Uruguay. Vamos a darle prioridad y universalizar el acceso a las escuelas a tiempo completo a todos los niños de los 2 quintiles más pobres del Uruguay. Para generarles las oportunidades, la igualdad de oportunidades en el arranque. Vamos a hacer algo muy innovador, que no tiene antecedentes en el Uruguay, lo sí tiene en algunos países del mundo. Miren, hay uno de los problemas muy importantes que es la deserción en la educación media. La cantidad de muchachos que no terminan el liceo en nuestro país. Es un problema y es un problema grande. No podemos pensar en ser un país desarrollado y el más desarrollado de América Latina si no cambiamos ese paradigma y ese guarismo. Y en otro lado funcionó. Y nosotros vamos a generar un sistema para los 2 quintiles primeros, el primer y el segundo quintil, que son los más pobres del Uruguay. Un premio económico a los muchachos que terminen el liceo. ¿Eso lleva plata? Sí, claro que lleva plata. Es la plata mejor invertida de todas. Nunca va a ser un gasto, es una inversión y es una oportunidad para poder tener ese nivel de llegar a que no haya un muchacho en Uruguay que no haya terminado el liceo. Y eso va a ser nuestra campaña, una campaña de ideas, de propuestas para que la gente pueda informarse y pueda comparar. Por eso a mí me gusta ir a todos lados y decir lo que pensamos, porque me parece que es sano para una campaña electoral y para la democracia, pero sobre todo es no faltarle respeto a la gente, dar la cara y decir a qué nos comprometemos y que la gente después compare y decida informada, porque en definitiva la gente es la que elige en qué país quiere vivir y quiénes quieren que la gobiernen. Bueno, como acabamos de escuchar, vieron que metió 2 o 3 temitas que obviamente son sensibles a la campaña, ¿no? Tema seguridad, donde habló de la Guardia Republicana, llevarla a todo el país, dotar de mayor inteligencia, recursos, inteligencia artificial a la policía. Obviamente es un capítulo mucho más amplio. También habló de tomar un ejemplo italiano en el cual está trabajando Luis Calabria, que en su momento fue el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, porque él decía que en el endurecimiento del combate a las drogas se va a ir por los capos, mencionaba él, ya no solamente por el pequeño narcotraficante, se va a atacar, se va a seguir el dinero. También habló del tema de, más allá de reconocer la obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este periodo, bueno, ir más allá, hablar de la conectividad aérea del país, una cosa que se reclama muchísimo también desde el sector turístico. Habló de cambiar la mentalidad del Estado en cuanto a algo así como que primero desconfíe y después
otorgue, sino que al revés, es decir, cambiar en muchos de los trámites estatales y permitir que la gente los realice bajo determinadas premisas que va a cumplir y que después el Estado tendrá que controlar y bueno, obviamente si no se cumplen aplicará las sanciones, pero no aquello de someter a particulares, empresarios, inversionistas a larguísimos procesos burocráticos que a veces incluso hacen perder el tema de las inversiones. Obviamente, como él dijo y escuchábamos recién, es un compendio de propuestas que algunas fueron títulos que presentó ante la convención, se la van a ir desarrollando, de hecho, a lo largo de estos días. Y para finalizar, hizo algo parecido, ¿se acuerdan a lo que hizo en su momento el actual presidente Lacalle Pou cuando fue también elegido como candidato por la convención de su partido? Es decir, algo así como dejar de lado la insignia que significa la bandera del Partido Nacional, no dejarla de lado en el sentido sentimental, sino tomar la bandera uruguaya como ya el gesto, digamos, de un candidato que, como tal, que se presenta a presidente, bueno, lo va a hacer para gobernar a todos, los que lo voten y los que no lo voten. Un poco por ahí, digamos, un mensaje similar. Eso fue el final de la convención, también fue, bueno, ese final muy festivo. Los convencionales, ya les digo, hablamos con muchos, los de Maldonado, destacaron distintas cosas y por eso les digo que va a ser interesante ver las próximas fotos de las encuestas que se presenten a partir de ahora para ver, bueno, en el caso del Partido Nacional, cómo incidió esta convención, estos discursos, el de Ripoll y el de Delgado, y a su vez, además, lo que vamos a ir desarrollando a partir de los próximos programas, en los otros partidos también se están jugando definiciones importantes. Por lo pronto, vamos a abordar lo que está pasando en el Partido Colorado. Obviamente que el anuncio de Pedro Bordaberry de que va a ir en el Senado, de que va a encabezar varias listas, de que ya ha hecho algunos acuerdos, eso está repercutiendo no solamente a nivel de lo que es el armado de las listas del Senado del Partido Colorado, sino que también está repercutiendo en los departamentos, en lo que va a ser el armado de las listas a la Diputación. También está repercutiendo a nivel de votos que puede llegar a perder un partido a favor del otro. Ustedes se acuerdan que durante todos estos años que Pedro Bordaberry se alejó de la política, no había elección que se acercara o demás que no apareciera aquel pedido o especie de reclamo de Pedro volvé, que vuelva Pedro, incluso dirigentes de otros partidos, cuando se les preguntaba o surgía el tema, decían, bueno, sería bueno que figuras como Pedro Bordaberry volviera a acercarse a la política. Bueno, hemos llegado a ese escenario, así que los invito porque la próxima semana vamos a meternos de lleno con el Partido Colorado, incluso les vamos a hacer algunos anuncios de lo que va a pasar aquí en el departamento de Maldonado específicamente, de cómo se están armando los dirigentes, porque recordemos que hay algo, cada elección tiene su estrategia y logística para tratar de obtener los mejores resultados. En la elección de octubre, que en una misma hoja votamos, bueno, los candidatos a presidente, los candidatos al Senado y, por supuesto, los diputados, hay una cuestión. Las listas de diputados no acumulan entre ellas. Por lo tanto, así como puede ser en la interna una buena opción desde el punto de vista estratégico electoral para los grupos abrir muchas listas, en octubre pasa todo lo contrario. Cuantas más listas se abran con candidaturas a diputados, más se dividen los votos porque después no acumulan entre ellas, por más que voten con el mismo Senado y demás. Entonces acá en Maldonado lo que se está tratando y discutiendo estos días y terminando de surcir es entre los distintos grupos, bueno, cómo se va a armar esa lista única, si es que va a ser única,
y quiénes la van a encabezar, no solamente de acuerdo al resultado que hubo en la elección interna, que obviamente no se puede tener soslayar, pero también con la llegada de Pedro Bordaberry y con los acuerdos que se han hecho entre los grupos a nivel nacional. Así que los invitamos, por supuesto, para acompañarnos y les agradecemos la compañía el próximo miércoles aquí en la pantalla de Canal 2, por supuesto también en el sitio puntanews.com.uy, lo pueden seguir por Antel TV, por supuesto, a través del canal, lo pueden buscar también estas entrevistas en el canal de YouTube de Punta News y a través de los medios asociados que comparten nuestro material. Ha sido un gusto, como siempre, gracias a todos y hasta la semana que viene. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar. Un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Para vos que te encanta el orden y tener todo bien planificado, en UTE lanzamos Cuota Fija, una nueva modalidad de pago que se ajusta a vos, para que disfrutes la energía eléctrica todo el año sin oscilaciones en tu factura. Conoce tu propia cuota fija y empezá a pagar lo mismo todos los meses de acuerdo a tu promedio anual. Entra en el simulador en ute.com.uy, calcula tu cuota fija e infórmate más sobre las condiciones. UTE, transformando con energía nuestro país. Este programa fue una presentación de Administración Nacional de Puertos, Ulbrica Pinturas, Enjoy Punta del Este, UTE, transformando con energía nuestro país.